Hola, ¿cómo están? Seguramente estás aquí porque pronto vas a bautizar. Soy María de Lourdes Villarreal Mendoza para servirte y juntos vamos a reflexionar sobre el sacramento del bautismo. Esta es la primera de 4 pláticas que vas a tener en tu preparación. Como recomendación te pido que tengas a la mano tu Biblia y un cuaderno para tomar notas. ¿Estás listo? Vamos a dar inicio, para lo cual es necesario hacernos una pregunta. ¿Para qué me bautizaron? Quizá has escuchado por ahí a la gente decir alguna de estas razones. Porque el niño está enfermo, está muy nervioso, llora demasiado y es muy travieso. Porque necesitamos el acta del bautismo. Porque todo mundo bautiza, ya que es una tradición en la familia. Mi abuelo bautizó a mi papá me bautizó a mí y yo voy a bautizar a mi hijo. Porque hace mucho tiempo que no tenemos una fiestecita en la casa y ya nos hacía falta un momento de convivio. Porque la situación económica está difícil y como el niño no trajo su torta bajo el brazo, vamos a conseguir un padrino rico para que nos ayude a nosotros y a su ahijado. Porque quiero que se vaya al cielo. Porque en la iglesia siempre se ha usado bautizar a los niños y yo quiero cumplir lo que manda la Santa Iglesia Católica. Es que si el niño se muere sin bautizar, no se salva. Pero el que no se bautiza es como un animalito, para que ya no tenga cuernos. Para que te deje de molestar tu suegra, que a cada rato te dice que bautices a su nieto, para que no se lo lleve la bruja. Pero aquí lo más importante es saber qué responderías tú en este momento. La palabra Biblia viene del griego y quiere decir libros. La Biblia contiene 73 libros. Se divide en 2 partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 46 libros y nos habla desde la creación hasta antes de la venida de Cristo. El Nuevo Testamento tiene 27 libros que pertenecen al periodo que hay entre la venida de Cristo y la muerte del último apóstol. Los libros de la Biblia se dividen en capítulos y en frases que se llaman versículos. Para encontrar un texto, primero se menciona el título del libro, luego se da un número que corresponde al capítulo y por último otro que indique el versículo. Los números del capítulo vienen en números grandes y los versículos en pequeños. Ahora sí, vamos a buscar nuestra cita bíblica. ¿Ya la encontraste? Te invito a que tomes tu Biblia y busques la siguiente cita. Juan capítulo 3, versículo del 1 al 21. Juan capítulo 3, versículo del 1 al 21. ¿Qué te parece si recordamos cómo se lee la Biblia? Vamos a escuchar la siguiente lectura. Jesús y Nicodemo. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús les respondió: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo,
El que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Respondió Nicodemo, ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si al decirles cosas de la tierra no creen, ¿cómo van a creer si les digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, y como Moisés elevó la serpiente en el desierto. Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio está en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz, y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Jesús, en esta palabra que acabamos de escuchar, nos hace una invitación. Hay que nacer de nuevo. Para el cristiano, nacer de nuevo significa renacer a una nueva vida por la gracia del bautismo y del Espíritu. Nicodemo era un hombre religioso, preocupado por conocer las cosas de Dios, y fue a buscar a Jesús como un maestro en religión. Pero lo que necesitaba no era tanto recibir una enseñanza, sino que se produjera un cambio en él. Y eso mismo necesitamos nosotros. Debemos reconocer nuestra impotencia para pasar solos la barrera hacia la vida auténtica. Por más que hayamos acumulado experiencia, bienes y sabiduría, somos hombres envejecidos, igual que Nicodemo. Jesús dice que debemos nacer de nuevo y nacer de arriba. Nadie se da la luz a sí mismo, y así como recibimos de otros la vida según la carne, es decir, venimos de un padre y una madre, así también recibimos del Espíritu la vida de los hijos de Dios. Todos los que estamos en este mundo decimos que vivimos porque nos movemos, comemos, nos bañamos, nos divertimos, vestimos, pensamos, tomamos iniciativas. Pero esto puede no ser más que vida según la carne, o sea, vida del hombre no despierto, o vida que no es en realidad auténtica vida. Esta vida, la del espíritu, es más misteriosa porque actúa en lo más profundo de nuestro ser. Muchas veces solo vemos lo externo del hombre y eso es lo que nos llama la atención, pero no vemos lo que Dios está obrando en él. Sin embargo, el creyente despierto y dócil a la actuación del Espíritu se va dejando transformar poco a poco en su modo de ver, de pensar y de actuar, hasta irse configurando cada día más a Cristo. Todo bautizado debe ser educado con la palabra y el ejemplo en la vida nueva de hijos de Dios, para conocer, vivir y proclamar su fe en medio de la comunidad cristiana.
La fe junto con la esperanza y la caridad son al mismo tiempo un don recibido desde el día de nuestro bautismo y una respuesta que nos da la oportunidad de abrirnos a una nueva vida. La vida que Dios a través de su Hijo y del Espíritu orienta, dignifica y planifica nuestra propia vida. Aunque a veces no tenemos la claridad, sí tenemos la certeza de su acción. Por eso Jesús compara la actuación del Espíritu con el paso del viento, que sentimos, aunque no lo vemos ni lo estrechamos. Si en este momento alguien te preguntara, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué le contestarías? Recuerda que en su plática con Nicodemo, Jesús le hace una invitación, pero ahora nos la sigue haciendo a cada uno de nosotros. Papá, mamá, padrino, madrina. Ser cristiano significa reconocer el inmenso amor de Dios por las personas, aceptar a Jesús como su enviado para salvarnos y tener vida eterna por medio de él. Renacer para la vida eterna por el bautismo y por nuestra apertura al Espíritu Santo. Recibir la salvación que nos trae Jesús creyendo en Él y dando testimonio de Él con nuestra conducta. Es tiempo de dejar a un lado aquella idea de que todo lo podemos lograr solo con nuestras fuerzas y que el camino correcto lo elegimos nosotros, pues con una convicción así es seguro que erraremos. Invoquemos aquella luz segura que podrá iluminar nuestros pasos y que nos llevará a obrar de acuerdo a la voluntad del Padre, aquella luz que le dará sentido verdadero a nuestras vidas, aquella luz que ilumina nuestros corazones para hacerlos semejantes al de Jesucristo nuestro Señor. Con esta reflexión que acabamos de escuchar, date cuenta qué importante es encontrar un nuevo sentido a la experiencia de tu bautismo, para que con la fe y la vida, papás y padrinos puedan dar testimonio del mismo. Pide la ayuda a la Virgen María para que te ayude en aceptar a renacer de nuevo. Y con esto terminamos nuestra primera plática de nuestra preparación para el sacramento del bautismo. Te doy las gracias por haberme escuchado. Que Dios los bendiga.